yo creo que muchas personas no saben y no conocemos es que en Bogotá tenemos más de 250 especies de aves, que las personas que tienen un contacto cercano a las aves tienen un mayor bienestar en salud, en felicidad, que es muy importante. Tenemos una relación directa con las aves, o sea, nosotros en la ciudad, a pesar que estamos en Bogotá, que vivimos en una urbe, porque el ave que yo veo todos los días cuando salgo a la calle a comprar un pan, me está diciendo qué tanto está ese ecosistema donde estoy. Depende mucho de la naturaleza, de la conexión que tenemos con la naturaleza. Parece obvio, pero a veces se nos olvida, ¿no? Exactamente, así como el escenario que tenemos hoy acá, que si tuviéramos un escenario quizás no tanto de aves blancas. Bienvenidos a este episodio del podcast Por las Ramas. Nosotros somos un proyecto que busca articular muchas acciones en torno a la cuenca del río Arzobispo, acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con temas de conservación y con temas de participación ciudadana. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo la ciencia ciudadana es una estrategia también muy importante para la conservación de las aves. Y tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar con Noemi Moreno. Bienvenida, Noemi. Gracias. Cuéntanos, Noemi, ¿quién eres tú? Cuéntanos cuál es tu experiencia, cuál es tu background y qué haces actualmente. Gracias por la invitación a ser parte de este podcast. Yo soy bióloga, tengo una maestría en conservación y uso de la biodiversidad. Actualmente hago parte del equipo de una organización ambiental que fue creada en los Estados Unidos que se llama Audubon, y yo pertenezco al programa internacional que se llama Audubon Américas, en el cual trabajamos en diferentes proyectos ambientales en Colombia con el fin de promover la conservación de las aves y sus ecosistemas en Colombia. ¿Cómo llegaste al tema de las aves? Cuéntanos un poquito, cuando estabas estudiando biología, ¿por qué decidiste empezar con las aves? ¿Qué fue lo que más te cautivó aquí? Sí, fue como todo un poco de casualidad. Yo empecé a estudiar biología acá en Bogotá y casualmente a mi mejor amigo le regalaron un libro de aves. Nosotros empezamos a buscar organizaciones que tuvieran actividades en temas de aves en Bogotá y conocimos a una organización que aún existe que se llama la Asociación Bogotana de Ornitología. Y con ellos, que es la ABO, empezamos a participar de las diferentes actividades que tenían, que en su momento eran pajareadas, que era salir a ver aves, a contar aves en diferentes sitios, en parques, en humedales. Y fue también como para mí fue muy impactante darme cuenta que en Bogotá habían aves de colores, que habían diferentes tipos de colores. Por ejemplo, una vez yo vi una ave que era blanca con negro y después descubrí que era una ave migratoria. Y a pesar de que yo estudiaba biología, pues no tenía ni idea que eso sucedía, que habían unas aves que empezaban a llegar a Bogotá y que venían de otros lugares. Entonces así fue como que mientras estudiaba biología empecé a tener como una afición por las aves en su momento, porque fueron gente que conocí en esta organización, amigos, personas también que se volvieron luego mis tutores, ¿cierto? A nivel profesional. Y después dije, ok, voy a seguir como la línea de ya seguir generando proyectos de investigación con aves. Así fue como hice mi tesis y llevo más de 15 años trabajando con aves en Bogotá y bueno, y en otras regiones del país. Y también se volvieron como, las aves se convirtieron en una oportunidad para entender también qué pasaba en los ecosistemas, ¿cierto? Pues como bióloga también quería entender un poco esa relación y se volvieron ese ser vivo, ese grupo que me permite también entender una cantidad de cosas que sucedían en los ecosistemas, pero también que suceden con la gente, porque es interesante que hoy estamos hablando un poco de la ciencia ciudadana, cómo la gente se acercaba a las aves. Cuéntanos un poquito si hay algo como de investigación respecto a qué tipo de actividad en términos de aves hay en la ciudad, si hay como censos ciudadanos también, ¿qué estrategias hay ahí? Es muy chévere lo que dices porque, por ejemplo, hace, digamos, 10, 15 años que yo empecé a pajarear o a observar aves desde un tema muy profesional, porque yo estudiaba biología, era más ligado a la observación de aves hacia un tema más científico, más académico. O sea que
los biólogos, los ornitólogos, que son las personas que se especializan en aves, querían saber qué pasaba con las aves en las ciudades, específicamente en Bogotá. Pero si tú te das cuenta, 15 años después, más o menos 20 años después, ya el conocimiento de las aves no solo se da de la academia, sino que mucha gente está curioseando, como tú, por ejemplo, y otras personas que quieren saber las aves. Entonces eso se vuelve también ciencia, un conocimiento en ciencia ciudadana, o sea, cómo sale la información de ahí que la gente está levantando y no necesariamente desde científicos. En Bogotá, específicamente, tenemos varias jornadas de censos que son promovidos por organizaciones ornitológicas o organizaciones ambientales, pero que participa mucha gente que no tiene que ver, no siempre son académicos. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 censos en el año que se llaman censos de aves acuáticas, se hacen en febrero y en julio, y básicamente son promovidos con el fin de conocer qué aves acuáticas tenemos en sitios pues, donde tenemos espejos de agua, como humedales o, por ejemplo, el Simón Bolívar, que hay un espejo de agua, un lago grande. Y para esto invitan a la comunidad. Sí, exacto. Y por ejemplo, muchos de estos censos ahora, y he conocido muchas jornadas que son liderados por comunidades, no necesariamente un académico o un científico, y es gente que sabe, son expertos, o sea, no son personas que llevan muchos años conociendo las aves en la ciudad, y gracias a esa información que ellos levantan, muchos científicos y académicos luego pueden publicar también información. Hay otros que se llaman el Global Big Day, que se hacen en mayo y en octubre. Y estos son como unas competencias, iniciaron como competencias un poco para el país que registra más especies de aves, y en estos hemos sido Colombia pues los últimos años los que hemos ganado, y esto también ha traído pues mucha gente que ha aprendido y que ha conocido las ciudades a través de estos censos. Y hay otro último que también es muy reconocido en el mundo, que se llama los censos navideños, y nace un poco desde Audubon, que es la organización con la que yo trabajo, nace en los Estados Unidos. Un poco nace porque en cierta época, en esas épocas, se salía a cazar. Entonces esta persona que creó estos censos dijo, pues hagamos un poco lo contrario, salgamos a ver aves. Y ahí empezó el censo navideño, y aquí en Bogotá tenemos esos censos navideños, son en diciembre, y lo ha liderado pues la ABO, la organización en la que yo me vinculé hace muchos años. Pero sí, digamos que hay este tipo de censos que son de ciencia ciudadana, han permitido, y hay publicaciones científicas que han permitido coger toda esa información que levanta la gente cuando sale a contar aves y dicen una cantidad de información. Entonces nos dicen las tendencias de las poblaciones de aves. ¿Y es gracias a qué? A la gente que ha salido a contar las aves. Entonces es como un poco resaltar y reconocer el trabajo de cómo la gente voluntariamente sale a ver aves, pero eso se vuelve un conocimiento que es muy importante para los tomadores de decisiones en las ciudades, o el sector privado, que para detener ciertas acciones, si digamos vemos que hay especies en peligro o algún tipo de amenaza, por ejemplo. ¿Cómo estas articulaciones con la ciudadanía, la investigación científica, pueden tener un impacto positivo en términos de regulación, en términos de política pública, ¿no? Sí, pues digamos que una de las de ejemplos que se han visto a través de cómo la gente ha levantado información de ciencia ciudadana son algún tipo de proyectos de ley. Entonces, por ejemplo, caso particular en el Valle del Cauca, hay una gobernanza que es específica para proteger las aves del departamento del Valle. Y esto es gracias a todos los censos y todas las jornadas que se han hecho, y que muchas organizaciones en el territorio han hecho un poco la presión de que las aves son importantes porque hay también especies endémicas en categoría de amenaza, y un poco hacer esas alertas de reducir esas amenazas. Unas personas de unas comunidades generan una gobernanza, y ahora en este momento este gobierno está implementando esa gobernanza. Esa es una particular. Sé que en otras regiones del país, sé que en Pereira también hay tipos de proyectos de ley mucho más regionales y locales que están también promoviendo la conservación de ciertas especies de aves del territorio. Y en último, para contarte ahorita, este año en julio se aprobó un proyecto de ley que venía liderando una senadora, pero es muy interesante porque es la primera vez en la historia de Colombia que este proyecto de ley promueve el aviturismo como una estrategia de conservación de aves y los ecosistemas, pero también las prácticas que la gente tiene en sus territorios. Y esto es promovido por todo este movimiento masivo que la misma comunidad y la gente que viene levantando las aves y que viene reconociendo las aves como un grupo indicador
para ellos un grupo indicador, lo que tú dices, lo veo al frente de mi casa, o también tengo una relación de política, o tengo una relación también de creencia, porque si soy una comunidad étnica. Entonces hay una relación muy importante de las aves en muchas visiones, y este proyecto de ley se acaba de aprobar. Entonces también es como, claro, es algo que se está haciendo, que está regulando. Ahora lo que hay es que tratar de seguir, hacer un seguimiento de que eso se empiece a implementar, ¿cierto? Porque puede ser un proyecto de ley que queda ahí, pero de alguna manera son iniciativas que se dan desde la ciencia ciudadana, o sea, de la gente que llega a otros niveles de incidencia a nivel nacional. Y quiero que hablemos ahorita del ENCA, porque ya me hablaste como del caso de una estrategia que se vuelve política pública, pero el ENCA es un poco diferente. Listo, la ENCA son las iniciales de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves en Colombia. Entonces, un poquito como un contexto muy general para todas las personas que en algún momento nos vean aquí hablando sobre este tema. Hace 20 años hubo una primera ENCA, ¿cierto? Liderada desde los académicos, desde los científicos, que pensaron y dijeron: necesitamos tener una estrategia de conservación porque hay muchas amenazas que están acabando con las poblaciones de ciertas especies de aves. Se creó esa estrategia y personas como nosotros que empezamos a estudiar biología dijimos: ay, esta estrategia existe, y quiero hacer mis proyectos de investigación asociadas para llegar como a cumplir metas que se propusieron hace 20 años. 20 años después, nos unimos entre varias organizaciones, que está Audubon, en la cual yo hago parte, el Humboldt, que es un instituto que hace parte también del Ministerio de Ambiente, pero también es una organización sin ánimo de lucro, y una organización que se llama la Red Nacional de Observadores de Aves, que es una red nacional que integra más de 20 organizaciones ornitológicas del país. Y entre esos tres empezamos a construir esta ENCA o esta estrategia. Y algo muy interesante de esta estrategia es que trajo una cantidad de conversaciones. Empezamos en pandemia, entonces fue como conversaciones virtuales y presenciales entre muchas personas, muchos sectores que toman a las aves como un indicador. Entonces, claro, los académicos tenemos las aves porque las aves nos dicen la calidad del ecosistema, pero por ejemplo el sector privado también usaba las aves para saber la calidad de sus cultivos o la calidad, digamos, de algunas zonas ganaderas. Las comunidades locales también tienen una relación muy importante con las aves, el sector turismo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que las aves no solamente estaban asociadas a la gente que se está en la academia, sino que las aves unían una cantidad de visiones. Y así es como nace la ENCA. La ENCA se construye, es un documento, es un plan nacional que integra a todas las aves de Colombia, a sus ecosistemas, pero también integra a las aves que tenemos residentes y a las aves migratorias, porque también tenemos en algunos momentos del año aves que llegan de otras partes del mundo, de las Américas. Por cierto, viven bastante tiempo en Colombia, ¿no? O sea, eso de que son migratorias y no son colombianas. Viven bastante tiempo acá, ¿no? O sea, pueden ser casi colombianas. Claro, lo único es que muchas no se reproducen acá. Entonces eso es un poco como ese criterio de que no nos pertenecen, porque van y se devuelven a reproducirse a sus territorios donde nacieron. Es un poco como esa fidelidad que guarda. Y entonces nace la ENCA, y la ENCA lo que hace es como integrar una cantidad de visiones y acciones con el fin de proyectarnos que de aquí al 2030 se mitiguen las amenazas que identificamos, pero que impulsemos el país en un desarrollo tanto ambiental, social, pero también económico. Y ahí es un poco pues ese enlace que se da con el aviturismo, que hace 20 años nosotros en Colombia no teníamos tan reconocido el aviturismo, pero ahora sí. Ahora, por ejemplo, tenemos en Colombia unas rutas de aviturismo que fueron en su momento promovidas por el gobierno nacional. Seguramente falta seguir trabajando más el tema de las rutas de aviturismo, pero hay gente que se ha venido capacitando en ser guía local, y es un poco también como lo que tú acabas de decir, como las comunidades empiezan a dar cuenta que yo tengo ahí al lado de mi casa un ave, como me acabas de decir que estuviste en el Chocobio Geográfico, un ave endémica, y yo la tengo al frente de mi casa porque yo vivo acá y muchas personas quieren venir a conocerla y pagan por venir a ver ese ave. Entonces, de alguna manera las personas dicen: yo quiero conservar mi territorio, pero también quiero sacarle un provecho sostenible a mi territorio. Y viene un poco también el aviturismo de que yo conozco mi territorio, lo cuido, pero también lo promociono y lo visibilizo para tener
unos ingresos adicionales a lo que yo hago. Entonces eso es un poco como a grandes rasgos lo que es la ENCA. La ENCA no solamente integra el aviturismo, sino que también integra otro tipo de elementos importantes. Por ejemplo, integra los sistemas agrícolas, ¿cierto? Los sistemas agrícolas empiezan a tener unas dinámicas y ahora el sector privado empieza a tener otras acciones amigables con las aves, el sector ganadero, las ciudades también han empezado a tener otras prácticas mejorando como la conectividad en las ciudades. Entonces sí, como que la ENCA integra varias visiones en pro de la conservación de las aves, pero también de un desarrollo para el país. Quiero que hablemos ahora de lo siguiente, y es que hace poco salió un artículo, creo que el año pasado, que habla de los posibles impactos de los comederos artificiales en la relación planta-colibrí, ¿cierto? Publicado en la revista de Ornitología Colombiana. Y es un artículo que es interesante, pero no es concluyente, ¿no? Como que habla de que no hay suficientes fuentes de información y dependiendo de los casos puede ser impacto positivo o impacto negativo. Y hablemos un poquito de esto porque vamos a conectarlo también con la propuesta de este proyecto Por las Ramas, que entre otras cosas tiene precisamente la instalación de bebederos para colibríes apadrinados por personas que viven cerca al río. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Porque hay mucha polémica, hay gente que dice no, malísimo usar bebederos artificiales para colibríes, eso los mata, eso genera una cantidad de problemas, y hay gente que dice que dependiendo del caso puede funcionar o no. Bueno, digamos que los comederos han sido muy relacionados con las personas que quieren tener, o sea, que quieren poder ver las aves más cerca para poderles tomar fotos o para apreciarlas, para poder disfrutar de algunas especies. Y está muy relacionado también con el tema del turismo, o sea, con la observación de aves y cómo los bebederos nos facilitan poder apreciar más la especie que queremos ver. En el caso particular que hablas de este artículo, y no tenemos muchas publicaciones específicas sobre el tema de los bebederos, comederos y cebaderos, y sobre todo pues en Colombia. Pero digamos que lo que sí hemos identificado y lo que un poco nos dice este artículo es que los bebederos, particularmente para los colibríes, se vuelven una oportunidad para que las personas, en el caso del turismo, puedan apreciar esas especies de colibríes y, digamos, ver esos detalles que muchas veces uno no puede ver porque además un colibrí es súper rápido. Entonces, digamos que se vuelve una oportunidad, pero que claramente hay que tener ciertas prácticas y ciertas conductas éticas y también de higiene, para que pues obviamente no se vayan a afectar los individuos. Entonces no se ha comprobado que el colibrí, porque le estén dando este azúcar en este bebedero, deje de luego buscar otras flores en su ecosistema. Él ve es como, tengo la oportunidad de tomar agua acá dulce, tener la comida, es una oportunidad, pero no dejo igual de buscar las flores que me gustan o los insectos cuando tengo que consumir insectos, que estoy en un periodo reproductivo. Es más una oportunidad que sea. Lo que sí se ha visto es que hay cuando tenemos muchos bebederos en unas zonas muy pequeñas y que hay de pronto hacinamiento, se ha visto que hay agresión de territorialidad entre algunos individuos, entonces hay muchas veces muerte. Ellos de por sí son muy territoriales. Son muy territoriales. Muchas veces cuando uno va a sitios donde hay demasiados bebederos, que existen en Colombia, sitios así, todas veces ves los picos de algunos colibríes rotos, la parte de abajo rota, porque claramente han peleado con otros colibríes. O muchas veces hemos visto videos de personas que investigan donde el pico de un colibrí es como una espada, y muchas veces uno ve cómo el pico se lo insertan en el pecho al otro colibrí y puede matarlo. Entonces se presentan ese tipo de comportamientos de territorialidad, o muchas veces también de que cuando no hay un buen cuidado y que no se limpian bien, pues muchos de esos colibríes se enferman y se mueren. Entonces digamos que es más como asociado a eso. Yo desde mi punto de vista, con el trabajo que he venido haciendo a nivel profesional, digamos que no satanizo el tema de los bebederos, creo que es una oportunidad, creo que es algo positivo.
además me parece también muy bonito porque es como tener también esa conexión con otros organismos vivos que viven en el mismo entorno en el que yo estoy. En el caso particular de la ciudad, darnos cuenta que la ciudad no soy solo yo y las palomas que muchas veces vemos, sino que también hay especies de colibríes y que también de alguna manera pueden encontrar un refugio, un alimento en mi casa, que es el bebedero. Y un poco saliéndome del tema, por ejemplo, cuando hubo los incendios en los cerros, yo me acuerdo que le decían a uno pongan agua, ¿cierto? Porque también era eso, hay otros bichitos que están volando y están buscando agua. Entonces, en ese caso. Y también un poco mencionar, y seguramente luego podemos, después les puedo compartir todos estos insumos, esos materiales que de pronto las personas puedan descargar de la página que ustedes vayan a crear, y es que hay un manual de buenas prácticas de aviturismo, y en ese manual hay unas recomendaciones para que las personas que quieren, digamos, indagar mucho más en el tema del turismo de aves o también en el tema del disfrute de las aves, tengan unas buenas prácticas con las aves. Entonces, en ese caso, ¿cómo puedo yo tener un bebedero en mi casa teniéndolo bien, teniéndolo limpio? O si también quiero promover mi territorio para temas de turismo, ¿cómo también lo puedo hacer de una buena manera sin que afecte pues las aves? Entonces, digamos que yo lo veo más como una oportunidad y algo que es positivo si lo hago bien. Quizás lo que a uno a veces lo hace pensar un poco es como en qué punto este animal pierde lo que llaman la función ecológica, ¿no? En qué punto podría el animal empezar a depender más del bebedero que ir a buscar flores y así polinizar, etcétera, etcétera. Volvamos un poquito a lo que hablamos al principio sobre cómo las aves son bioindicadores, ¿no? Cómo las aves nos pueden decir el ecosistema está bien o mal, qué está pasando, ¿cierto? ¿Llegan o no llegan las aves? Eso nos está diciendo algo también. En la ciudad, ¿qué situaciones podemos tener de aves que sean indicadoras de X o Y cosa? Pues digamos que algo que yo creo que muchas personas no saben y no conocemos es que en Bogotá tenemos más de 250 especies de aves. Y es como uno dice, eso es un montón, porque normalmente uno solo ve un copetón, una torcaza, la paloma de la plaza, ¿cierto? Que la mirla, que mucha gente no la quiere porque dice que la mirla ataca y mata a otros pájaros. Que es un mito, ¿no? Que es un mito, porque pues ella lo que pasa es que es territorial. La mirla es la que tiene las patas naranjas y que a veces le vemos un anillo en el ojo naranja. Pero ella no es realmente, es más el chamón, que es otro pájaro ahí negrito, que es el que parasita. Que es parasita. Entonces, exacto. Digamos que como que uno dice, bueno, en Bogotá pueden haber tantas especies y lo más interesante es que hay pájaros que son residentes de Bogotá, o sea, que siempre están en Bogotá, pero hay otros que son migratorios, entonces que vienen de otros lugares. Entonces, imagínate tener tantas especies en una ciudad como Bogotá, que tenemos cantidad de tráfico muy acelerada, todo el tiempo estamos acelerados. Entonces, eso es algo que uno no cree. Pero además Bogotá tiene unas zonas muy bonitas que uno puede ver, que son los parques, ¿cierto? Están algunos corredores verdes. Y también tenemos, pues, por ejemplo, el Canal Arzobispo, el río Arzobispo, que es un corredor que conecta los cerros orientales con otras partes de la ciudad. Y también tenemos los humedales. Entonces, en muchos de estos ecosistemas hay especies de aves que solo se van a ver ahí. No sé si ustedes en algún momento han ido a algunos humedales en Bogotá. Pensemos en uno que se llama el Santa María del Lago, que es como reconocido, el Córdoba también. Ahí uno ve unos pájaros que se llaman las tinguas, son unos pájaros acuáticos y solo los vas a ver ahí, ¿cierto? No es tan fácil ver una tingua, por ejemplo, en el Parque de la Independencia o en el Parque Nacional, porque es una ave que necesita de un ecosistema acuático para estar. Y eso me está diciendo a mí algo, ¿cierto? Eso como tú acabas de decir, que sean bioindicadores, eso me está diciendo qué está pasando con el ecosistema y cómo se relaciona ahí. Entonces, el hecho de que yo vaya a un lugar y registre 5 pájaros y que yo vaya a otro lugar y registre 15 o 20 me está diciendo algo. ¿Cómo es la calidad de ese ecosistema? Si yo encuentro un lugar donde hay 15 especies y de pronto esas especies comen fruta, algunas comen insectos, otras se consumen néctar, otras consumen carne, eso me está diciendo que ese ecosistema tiene una mayor diversidad, tiene más plantas, ¿cierto? Tiene una cantidad de plantas que le están generando comida a estas aves. Pero si, por ejemplo, yo veo un sitio donde solo veo palomas y si hay una cantidad de residuos, pues eso me está diciendo que esa zona donde estoy quizás es mucho más contaminada, mucho más
sucia, ¿cierto? Quizás la calidad del aire no es tan buena. ¿Por qué? Porque estoy identificando un ave que es mucho más resistente y que se ha adaptado a unas condiciones un poquito más contaminadas. Y eso me está diciendo las aves. Y cómo yo desde lo que hago, desde como un ciudadano, puedo decir, venga, yo puedo cambiar también las condiciones para que me lleguen otras aves a mi territorio, ¿cierto? Si yo de pronto enriquezco con algunas plantas, de pronto más de flores o de frutos, pues seguramente van a llegar otras especies de aves y eso me va a indicar que hay una mayor diversidad, hay una mejor calidad del aire. Y algo que te quiero contar ahí es que muchas veces nosotros desconocemos, pero el bienestar humano, que es muy importante, y lo vivimos en la pandemia, depende mucho de la naturaleza, de la conexión que tenemos con la naturaleza. Parece obvio, pero a veces se nos olvida, ¿no? Exactamente, así como el escenario que tenemos hoy acá, que si tuviéramos un escenario quizás no tan rodeado de plantas, no estaríamos tan cómodos, porque realmente es así. Y hay estudios científicos que comprueban que las personas que tienen un contacto cercano a las aves. ¿Y por qué las aves? Digamos, porque la gente puede decir, pero ¿por qué las aves? Porque las aves son un grupo muy carismático. Y el otro me preguntaban, ¿pero cómo así carismático? Sí, porque desafortunadamente para otros grupos, y perdón, otros biólogos que no trabajan con las aves, pero las aves son fáciles de ver, mucho más fácil que ver un jaguar o que ver una mariposa, ¿cierto? Además también porque son fáciles de registrar, porque cantan, vocalizan. Entonces son de los grupos más fáciles de ver en campo o en la ciudad, y eso los hace hacer pues que la gente le encante los pájaros y que hayan canciones para las aves, haya una cantidad de cosas, símbolos, bueno, etcétera. Entonces a lo que voy un poco del bienestar es que cuando nosotros hemos visto que las personas que tienen un contacto cercano a las aves tienen un mayor bienestar en salud, en felicidad, que es muy importante para nosotros, es importante estar bien. Entonces es ese tipo, y se ha visto muchos estudios en las ciudades, donde la gente no tiene cerca zonas verdes, donde tiene más otro tipo de estructuras, pero tenemos zonas verdes con aves, esa calidad de las personas es mucho mejor que la calidad de otras personas. Y digamos que ahora, y ya un poco rápidamente, se ha hablado de estudios, por ejemplo, de niveles donde realmente sociales, donde la gente no tiene beneficios por no tener cerca la naturaleza. Entonces, finalmente, para decir es que nosotros tenemos una relación directa con las aves, o sea, nosotros en la ciudad, a pesar que estamos en Bogotá, que vivimos en una urbe, tenemos una relación directa porque el ave que yo veo todos los días cuando salgo a la calle a comprar un pan, me está diciendo qué tanto está ese ecosistema donde estoy. Y si yo vivo cerca hacia una zona donde hay muchos sonidos de aves y hay variedad de aves, me está diciendo hay diversidad de alimento y hay mayor calidad de aire que respiro yo y que respira mi familia. Pero si yo salgo a mi ventana y lo que veo es una cantidad de carroñeros, cierto, que se están alimentando, algo está pasando y quizás el aire que yo estoy respirando no es un aire tan bueno, ¿cierto? Porque esas aves me están diciendo que quizás hay cosas que están podridas, que hay cosas contaminantes. Entonces es como quizás un poco para concluir, es que esas iniciativas que tienen las personas en salir a contar aves, en reconocer esas aves que tienen en su entorno, es realmente es algo muy valioso, porque lo que hacemos es que las personas se están dando cuenta que no solo somos nosotros los que estamos en este ecosistema urbano, sino que hay una cantidad de organismos con los que nos relacionamos directamente y dependemos también de ellos, porque gracias a esas aves que polinizan, que dispersan semillas, que controlan plagas, porque también se comen los mosquitos, pues también tenemos un beneficio nosotros. Y si nosotros también podemos cambiar ciertas condiciones, ¿cierto? Si podemos tener un mejor control de nuestros residuos sólidos, del agua que tenemos, también de nuestras prácticas que tenemos en nuestra cotidianidad, pues seguramente nos beneficiamos, pero también beneficiamos esos seres vivos que están en nuestro entorno. Entonces, nada, es como realmente resaltar el trabajo que hacen las comunidades y todas esas iniciativas de ciencia ciudadana, y creo que esto hace que cada vez más se haga un movimiento fuerte sobre el reconocimiento de cómo nosotros también tenemos una relación muy directa con los seres vivos, las aves y una cantidad de organismos vivos en las ciudades. Noemí, ¿tienes alguna invitación final para quien esté interesado en entrar en este mundo de las aves? Por ejemplo, gente que está en la ciudad o en otro lugar. Que salgan a su ventana a apreciar lo que pueden encontrar las aves. No necesitamos de equipos, sino de nuestros ojos y nuestros oídos para
identificarlos, pero también en las ciudades hay grupos de personas en diferentes barrios que están saliendo a observar aves. Entonces, nada, empezar como a unirse al movimiento por ver las aves, a los censos que hay en diferentes momentos del año, organizaciones ambientales y nada, seguramente ustedes van a compartir también ahí en la página los diferentes links de insumos y de acciones y estrategias de conservación. Entonces nada, los invito a que sigan, a que tengan una mayor sensibilidad por las aves, a que salgan a ver las aves y que disfruten de la naturaleza que tenemos en las ciudades. Noemí, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversa. Y los invitamos a que sigan nuestras redes. Vamos a tener mucha información en Por las Ramas. Mucho de lo que Noemí nos ha citado hoy acá y más información de todo lo que estamos haciendo en este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.